Ok, buenas tardes. Nosotras somos integrantes del grupo que estará explicando sobre el arte del realismo. Mi nombre es Arlene y mi compañera Lisbeth Ortiz. Entonces, en este caso vamos a empezar a decir qué es el realismo. Antes de todo, es una tendencia respecto al hecho artístico que valora la semejanza o la relación entre las formas de representación estética o la realidad. En el realismo es un estilo que refleja la realidad histórica y que no copia mitológicos, religiosos o algo así en general. Realmente el tema del realismo no es la belleza, sino la verdad y por lo tanto el conocimiento de la realidad. Ahora vamos a hablar un poco sobre el origen del realismo. En este caso, vemos que el realismo surge desde la Revolución Francesa en el 1848, en el cual el arte abandona a los temas políticos, y se basa completamente en los temas sociales de la época y eso. Desde ese momento, las obras se basaron en ilustrar la realidad histórica. Por lo tanto, a diferencia de muchos otros estilos artísticos, a diferencia de muchos movimientos artísticos, este movimiento no copia objetos religiosos y ni mitológicos. Este, los avances tecnológicos de la época posterior de la Segunda Revolución Industrial también se encontraron vinculados con este movimiento. Además, el realismo contaba mucho con el compromiso social, ya que en este no plasmaba y abordaba temas que habían sido ignorados hasta el momento. Déjame ver. Así también contaban con una gran variedad de temáticas como laborables, familiares, paisajes urbanos, rurales, entre otros. Y a través de estas obras del realismo se acercó siempre la fotografía, ya que también transmitía sensaciones de la vitalidad y nuevos enfoques. Asimismo, como el realismo siempre se basaba en complementos, en los detalles principales, que era en la concentración de todos los rasgos esenciales y típicos de los valores que presentaban en sus trabajos. Ahora mi compañera le estará hablando sobre las pinturas en el movimiento del realismo. Bien, eh, vamos a hablar de la pintura del realismo. La pintura realista reemplaza las imágenes idealistas del arte tradicional por acontecimientos de la vida real, dándole prioridad a retratar la vida cotidiana. Algunas características de las pinturas realistas son la representación de la realidad cotidiana de la población de clase baja y media de la sociedad, también la ausencia de alegría, las personas se veían serias, en posiciones incómodas incluso, y por esa razón las pinturas la mayoría tenían como ese tono oscuro. Y también que las imágenes de los trabajadores urbanos, rurales y pobres mostraban posturas encorvadas, luchando por realizar algún trabajo. Bien, dentro de este movimiento se resaltaron algunos pintores muy reconocidos. Entre ellos estuvo Gustavo Courbet, quien es conocido como el máximo representante, e incluso se dice que se le debe a él la fundación de este movimiento. Este pintor mantenía un fuerte compromiso político. Este creía que la pintura era un instrumento fundamental para defender sus ideales. Sus dos obras más importantes, que fueron también objeto de mucha crítica, una de ellas fue El entierro en Ornans, que esta obra donde se transmitía era con el máximo realismo posible, en donde querían representar como un funeral. Y posiblemente de su propio
sería el de su propio abuelo, al que asiste toda la comunidad, desde los representantes del ayuntamiento hasta las planillas oficiales, pasando por los hidalgos y por la familia del pintor incluso. Incluso un perro se encuentra en la imagen que lo vemos, que incluso aparece como en primera plana. Aproximadamente para esa pintura se agregaron 40 personas de la ciudad que estuvieron, que quisieron participar y posar para esta gran obra de arte. También está una de sus otras obras, que es el Taller del Pintor, que esta se realizó en óleo sobre un lienzo. Entonces, en la pintura se mezclan personajes reales con otros anónimos que representan diferentes clases sociales, y también hay figuras alegóricas. A la izquierda vemos que están unas figuras humanas de todos los niveles de la sociedad, y en el centro vemos al mismo pintor trabajando en una pieza mientras se aparta de una modelo desnuda que es un símbolo de la tradición artística de esta academia. La escena tiene lugar en el taller de Courbet, que es el taller del pintor en París, y se divide en tres partes. En el centro, el artista con la modelo; en la derecha, los simpatizantes; y en la izquierda, los que viven de la muerte y de la miseria. La intención de Courbet era hacer desfilar por sus lienzos a toda la sociedad humana contemporánea. Otros de los artistas y pintores destacados de esta época fue Gianfranco Millet. Este posiblemente sea uno de los artistas más discutidos del realismo, especialmente. Millet resaltó en este movimiento por sus obras de granjeros y campesinos, en donde buscaba expresar la inocencia de los hombres campesinos que en comparación por la degradación que presentaban los individuos que eran parte de la sociedad industrial. Bien, ahora le mostraré algunas de sus obras. Una fue Las Espigadoras, que esta fue terminada en el 1857. Eran aquellas mujeres pobres que, una vez realizada la cosecha, tenían que ir a recogerlas, y eran autorizadas por el capataz de ese lugar. Entonces era como su vida cotidiana totalmente todos los días, y contaban con pocas horas antes de que se pusiera el sol para recoger las espigas de trigo olvidadas en ese lugar. Era un trabajo rudo y rudimentario, para el cual solo contaban con sus propias manos. Es un cuadro al óleo de igual forma también. También otra de las más destacadas de sus obras fue El Sembrador. Vemos en esta obra que es un campesino sembrando al bóleo bajo la luz del sol que se asoma desde el horizonte. A la derecha de la obra la podemos ver. Su ubicación nos dice que el día está como empezando y que el campesino recién comienza su labor en ese lugar. Y se trata de un hombre joven vestido con ropas simples y prácticas para su tarea. Y aunque no vemos sus ojos por su gorra, la expresión de su rostro nos indica su cansancio, su esfuerzo y al mismo tiempo su arduo trabajo en ese momento. Bien, también hubo otro artista, pintor muy reconocido, quien fue Honor Vermeer, quien es uno de los artistas principales del realismo, que fue un escultor, pintor y caricaturista en esta época, siendo en todas sus facetas sumamente observador. Además, criticaba los aspectos negativos de la realidad,
con bastante dureza, aunque también en muchas situaciones podría expresarse con un poco de ternura. Este artista destacó con el ingenio de sus obras y por cómo realizaba las interpretaciones de las situaciones que observaba. Una de sus obras más reconocidas es El Vago de Tercera, que vemos como vemos en la imagen. Este es Es un cuadro en donde vemos en primera plana como una madre está cargando a su pequeño bebé. Ellos iban montados en uno de estos carros que se utilizaban como transporte en esos tiempos en París, en donde todos iban como muy apretados. En el fondo también vemos como muchas personas como si fueran de diferentes clases sociales y no sé, y se ven solamente como bocetadas, porque el pintor para esta fecha ya él había muerto y por esa razón no lo pudo terminar. Bien, ahora continuamos con mi... Ok, gracias. Entonces vamos a seguir con las esculturas del realismo. Tenemos que saber que las esculturas del realista se impuso con una mayor voluntad de perfeccionamiento, con la capacitación del detalle y tanto con los rostros como los cuerpos. Los escultores realistas mostraban siempre como una gran preocupación por cuestiones sociales, como el trabajo, el esfuerzo o la vida cotidiana. Centra como con un interés en la realidad continua de una forma realista que sirve de inspiración al escultor. Entre unos de los escultores más famosos fueron Jean, Jean Bates, Giancarlo, que es Jean Batista. Bueno, está considerado como el que inició el realismo. Él rompe con el clasicismo completamente. Academista, resucitando como un arte gracioso, basado como en el roco francés, en el que él siempre se destacaba con la variedad de las representaciones y la preocupación por captar como el movimiento. Una de las obras que realmente destacó muchísimo en él fue la danza. Esta fue Este es un conjunto de esculturas realizado por destacar en el edificio de la Ópera de París en el 1869. Esta obra, se esculpió desde el 1865 al 1869. A grandes rasgos vemos como una cultura hecha de mármol con estilo estelético, con varios elementos sobre un bloque en el mismo material. En el elemento central es lo principal como un ángel o al menos como un cuerpo de un humano con alas. En se encuentra como los brazos extendidos hacia arriba y con la mano derecha lleva una pandereta. Además, está complementada con completamente desnudo y en se está tapando y tiene como alrededor a mínimo 7 personas o 6 personas por ahí. Entonces serían como 5 mujeres y un niño. Las mujeres están alrededor dándose la mano de una forma de como de crear un coro o algo así. Y presentan un cabello largo y de flores con adorno y eso. Y por último, el niño aparece como tumbado en el suelo y entre las piernas de las mujeres del ángel. Ella lleva en la mano izquierda un juguete con un mujer entre las piernas y entre del ángel, o sea, como que el niño está ahí, justamente. Y nada, yo lo que considero que el, el autor, quiso transmitir con él, como a mi parecer, él lo que quería transmitir en una festividad. O todos tienen como que la cara de alegría y las mujeres siempre de admiración. Entonces podríamos decir que él lo que se centró es en como la inspiración de transmitir el movimiento en la danza. Y así. Seguimos con Auguste Rodin. Este fue un escritor francés considerado como el padre de la escultura moderna y su importancia debe ser refutada en el canon académico que él
imperita, perdón, imperaba. Ok. En el siglo XIX en Francia. Algunas de sus características eran se interesaba mucho en la naturaleza y en el ser humano, mezclaba acabados perfectos como con zonas con poco pulidas e incluso en brutos por las resbladas del sol y así. También las figuras que representaba llena de movimiento y entre otras. Una de sus obras más destacadas fue El hombre que cae. El hombre que cae es una escultura moldeada en el 1882. Esta figura representa la forma de un humano acumulada, cual se precipitaba en el vacío como del infierno. No entiendo eso, pero el pensador, mi amor, espérate, disculpa, el beso. El beso. Esta me encanta porque realmente tiene una descripción muy fuerte. Esta fue realizada en el 1881, inspirada en el infierno del poeta italiano Dante. Dante fue una de las obras que más contribuyó a la afirmación de Rondo como artista. El beso representa el personaje de Paolo Marester y Francesca. Esos personajes realmente son históricos, ya que ellos vivieron durante la Edad Media. La tragedia que vivieron ellos dos está narrada por Dante, ya que en la Divina Comedia, ellos eran cuñados en vida y los dos fueron asesinados entre 1282, perdón, 1283 al 1886. Ella era esposo de Francesca, perdón, él era esposo de Francesca, y el hermano de Paolo, quien lo descubrió besándose adulteramente, mi amor. Y por eso es que el beso siempre ha sido como una de las representaciones más famosas de ese hombre. Déjame ver, también tenemos El Pensador. Esta obra realmente es una escultura impresionista de metal creada en el año 1881 por el escultor francés Auguste Rodin. La obra más famosa del escultor es realmente que representa la universal transversal en nuestra calidad de ser humano, la capacidad de pensar. Existen más de 20 versiones de esta escultura de diferentes museos alrededor del mundo y algunas fueron versiones aplicadas del original y de diferentes proporciones. Realmente particular, particularidad del pensador no radica solo en la técnica y lo que representa, sino que también en el poder de evocar la capacidad de transformar en el entorno que lo rodea. Y transmite una emocionalidad universal y a través de una particular de cada individuo. Así que muchas gracias por prestarnos sus atenciones. Aquí terminamos. Gracias. Chao, chao.